Bueno, tengo 10 minutos y voy a ir mirando acá, no porque no me interese. Yo te aviso. Sí, no, pero gracias. Se mencionó que tengo muchos títulos y información, pero es curioso que no se menciona una, que es probablemente la que más tiene que ver con esto. El primer trabajo que yo tuve fue como profesora de filosofía para niños, egresada en el año 2005. No sé, porque como normalmente eso en la academia no cuenta, es un dato que yo les cuento, pero o sea, eso voy, eso como que no cuenta. Y yo pienso y digo, bueno, trabajé algo así como 4 meses en una escuela de primero a octavo básico, no tenía ninguna formación de filosofía para niños, porque en ese momento las mallas no tenían un espacio. Ahora la cosa está mejor, en los USACH por ejemplo hay cursos, tampoco es que sea tan fácil, y eso voy a, como por qué es tan importante este tipo de trabajo. Y para mí fue hermoso y terrible a la vez. O sea, recuerdo mi frustración de tener colegio, o sea, estudiantes desde 6, 7 años en Renca, en un colegio vulnerable además, y donde yo quería que no se mataran en primer lugar, porque era muy difícil la convivencia. Y luego yo además tenía que enseñarles algo así como filosofía, pensar. Para mí fue un periodo muy difícil, pero también muy bonito e inspirador, y algo que siento que Chile en particular está en deuda, ¿no? Con nuestros niños, con las infancias, y recordando también que hace no mucho tiempo en Chile se trató de sacar filosofía, ¿no?, del currículum escolar. Por suerte no lo lograron, y dimos una pelea importante, y ahí la gente, la ciudadanía, la opinión pública, digamos, está absolutamente en contra de esto de sacar filosofía en los últimos 2 años que tenía un pedacito en el currículum. Ahora lo tenemos para colegios artísticos, humanistas científicos y técnicos. Aún así hay personas que creen que filosofía la sacaron del currículum, como que quedó eso un poco en el imaginario, lo cual es triste. Entonces, dicho esto, para decir un poco, y en ese tiempo, cuando tuve que aprender de filosofía para niños, mi mejor amiga había hecho su tesis aventuradamente en este tema, me entregó un montón de mamotretos gigantes, pero que ninguno tenía ilustraciones, ninguno era material que yo pudiera usar, por ejemplo, en el aula con los estudiantes, con los niños y niñas. Entonces, quiero decir que eso fue en el 2005, y es una alegría ver que casi 20 años después contamos con materiales que están hechos realmente de una manera preciosa. O sea, ustedes van a explorar el libro y van a ver ahí un montón de gráficas, ilustraciones que no son azarosas. Yo vi en cada una de ellas el intento por materializar ideas, que es una cosa muy difícil, ¿no? Cómo yo materializo el concepto de esencia, idea, inconsciente, ¿no? Aquí también los autores fueron bastante ambiciosos, o sea, vamos a hablar con niños sobre el inconsciente, o sea, una cosa bien notable. Y quizás también una de las cosas que a mí me quisiera resaltar es que muy temprano también se hacen cargo de la pregunta ¿por qué filosofía?, ¿no? La primera parte de la introducción es, y lo dicen de una manera muy bonita, ¿por qué filosofar desde niños? Como decía, hace poco se trató de sacar filosofía del currículum, y esto no, yo creo que sea por una pura mala voluntad de los legisladores o digamos por una cuestión antifilosófica per se, sino más bien porque la pregunta ¿por qué la filosofía importa? Es una pregunta que la filosofía se ha hecho 1 y 1000 veces. ¿Por qué? Si en realidad la medicina salva vidas. ¿Por qué? Si la arquitectura nos genera protección, el diseño también nos simplifica o nos ayuda a las vidas. ¿Por qué la filosofía? Si más encima, como aparece aquí también, todo es sobre preguntas. Preguntas, espiral de preguntas. ¿Por qué estimular el preguntar? Y también hace un tiempo atrás, Carlos Peña escribió un libro muy bueno que se llama ¿Por qué importa la filosofía? Y trataba un poco ahí de explicar, muy en la línea de Heidegger, de estos grandes pensadores que probablemente no estarían de acuerdo que se puede enseñar filosofía desde niños, porque también son a veces un poco, no sé, la academia ahí tan alta, ¿no? Pero en el fondo, si uno mira un poquito más lo que pensaban, filosofar es preguntar. No es preguntar cualquier cosa, ni preguntar de cualquier modo, tiene un método. Y cuando uno de niño ya aprende a preguntar, no significa que las respuestas estén quizás al alcance de la mano. No significa que las respuestas estén siquiera, que haya respuestas de una y otra vez. Pero que podamos aprender a preguntar significa que ya estamos de una otra forma más soberanos en nuestra ignorancia, en nuestra apertura, y eso me parece que es muy importante. Y además, y ustedes quizás me confirmarán o no, es muy interesante porque
no solamente aparece esto del aprender a pensar o pensar mejor preguntando, estimulando la curiosidad y la creatividad al preguntar, sino que en muchos de los temas me aparece constantemente una especie de vocación comunitaria, una vocación por un interés por el colectivo, de que los niños aprendan, por ejemplo, a identificar desde muy temprano sus opiniones, sus verdades y entender que hay otras. O sea, está toda esta cosa también de entender que los otros pueden tener otras perspectivas, como aparece aquí uno de los textos, ¿no? De las preguntas y los temas. Especialmente en tiempos donde todos parecemos tener tantas verdades, estamos todos muy seguros de nuestras certezas. Desde niños aprender que es muy importante reconocer los propios lugares, pero también saber que no es único, que no es el que manda por sobre los otros, me parece importante. En un momento donde también la voluntad de acuerdos está mal vista, ¿no? Como que acordar es difícil, cada uno insiste en sus trincheras, y acuerdo es de amarillo, es de alguien como que no, la política se pone como acuerdo, la cocina, y en verdad uno lo piensa de nuevo y dice, en realidad la vida en comunidad siempre es para acordar, concordar, cooperar. O sea, lo dicen los biólogos evolutivos una y otra vez. Entonces, les quiero solamente mostrar un pedacito para estimularlos a los contenidos que están acá, que son muchos, pero traté de... Esto que les decía, puntos de vista, me gustó mucho, porque toman este maravilloso ejemplo de un elefante, y la pregunta es algo así como, imagínense que 6 personas distintas, ciegos todos, tienen que identificar o adivinar que es un elefante, tocando o experimentando elefante desde distintas partes, ¿no? Desde abajo, lo toca uno y dice es un pilar, lo toca otro y dice, tío, no puedes, entonces, claro, el que lo toca de abajo dice, esto es un pilar, pero no es un pilar, o esto parece ser una cuerda, no, es la cola, o esto es un techo, está debajo, y así un montón de cosas. Y finalmente, lo interesante de esto es que ninguno dio con esa verdad que era el elefante, pero cada uno dijo un poco que era el elefante, también como reconocer qué es esto. Y me pareció un ejemplo súper bonito, y como digo, con ilustraciones estas más claras y otras mucho más abstractas, como le decía a Giovanni, completamente dignas de todos los museos. Y viene una explicación y luego un montón de preguntas que se pueden plantear, como por ejemplo esta. ¿Qué significa tener la razón? ¿Por qué los ciegos no pueden ver el elefante en su totalidad? ¿Por qué tenemos ideas diferentes sobre lo mismo? ¿Nuestro punto de vista puede cambiar según la situación en la que nos encontremos? ¿Has presenciado discusiones en las cuales no se llega a acuerdo porque cada uno defiende su punto de vista? ¿Cómo podemos ponernos de acuerdo cuando todos vemos solo una parte del total? Y después termina casi todas estas con la pregunta de, bueno, ¿y qué preguntas te has hecho tú? Para no decir, estas son las únicas preguntas, siempre hay más. Entonces, como se fijan, aquí hay una voluntad de realmente tomar esa curiosidad de los niños y no solamente darle contenidos, que ha sido un error de las escuelas una y otra vez, ¿no? Llenarnos de contenidos. Platón nació, Aristóteles fue el maestro escribió tal o cual cosa. Pero realmente entender, aprender a pensar a través de la lectura, es una cuestión que está casi en peligro de extinción. Me encanta lo audiovisual, me encantan las imágenes, pero hay algo diferente en la lectura. Cuando tú te enfrentas a un texto y lo tienes que leer una y otra vez, o tienes que desde una imagen escribir lo que ves, eso es una experiencia que realmente permite generar comprensión. Inmediatamente hay valores también que se desarrollan, ¿no? La lentitud. Leer es más lento. En tiempos donde todo fue ya, o todo será, todo va muy rápido, ¿no? Entonces, detenerse a mirar las ilustraciones. Es un libro también le pregunté a los creadores desde cuándo pensaban que podía ser explorado, desde los 7 años, yo creo que es correcto. Obviamente con la guía de alguien, un profesor, una madre, un padre, un tío, no tienen por qué siempre ser los profesores. Pero es un libro que se puede recorrer, abrir y experimentar y que no se acota solamente a esa edad. Yo estoy segura que si yo veo esto con mis estudiantes de la universidad, van a estar felices trabajando con él y al mismo tiempo le damos ciertas herramientas para que puedan relacionar este tipo de trabajo con estos grandes textos de autores que respetamos mucho pero que casi ya no entendemos. Entonces, desde ese punto de vista, y por más o menos todo lo que estoy diciendo, estoy perfecta, los 10 minutos, me encanta una experiencia. Pero, como digo, podría decir muchas más cosas.
Pero me llamó mucho la atención eso, que por un lado quiere poner ciertos temas como importantes, enseñando a plantear preguntas, con imágenes, para pensar, para estimular el pensamiento crítico, el pensamiento autónomo, pero con un sentido de lo colectivo, de recuperar esa cosa como la empatía, reconocer que no tenemos siempre las verdades, que podemos cambiar de opinión. Y yo digo que bueno que podemos cambiar de opinión, que es terrible. Si yo pensara lo mismo que a los 20 años sería un desastre. No es que ahora esté mucho mejor, pero por lo menos sé dónde están mis sombras o mis errores. Y hay apertura para algo nuevo, ¿no? Entonces no hay que confundir la coherencia con principios y valores en el aquí y ahora, con ser siempre igual. O sea, eso creo que es una cuestión que pasa mucho. Uno puede cambiar de opinión, lo que no puede pasar es que en un minuto sea blanco y negro, derecha, izquierda, cristiana y atea, ¿no? Pero a lo largo de la historia, si hay razones que lo justifiquen, ¿por qué no? Y los niños particularmente podrían tener eso como un estímulo, de aprender a ser libres y aprender a pensar. ¿Cómo ya me estoy pasando? ¿Qué minuto? Le doy la palabra a Diego y ahí seguimos. Pero muchas gracias por este trabajo. Muchas gracias. Gracias, Diana, por esta palabra. Bueno, yo voy a hacer algunas preguntas en base como a lo que dijo Diana, y con lo cual un poco abrir como la conversación. Voy a partir como desde lo más artístico, y porque tú en el fondo en el comentario que dabas, Diana, te referías a esto de tratar de graficar conceptos muy abstractos como esencia, inconsciente. Algo que llama la atención, y que podríamos preguntar, Giovanni, no sé si lo acordaron juntos, si fue un trabajo en conjunto, ¿cómo se lleva a cabo el trabajo artístico en torno a conceptos abstractos? O sea, eso ya es una pregunta bien grande, creo, pero pero no sé si como que querrían hablar sobre eso, sobre ese vínculo. Está ahí al lado. Sí, bueno, aprovecho de preguntar al tiro mientras están, que Diana decía, y la decisión de los temas, que claro, ¿por qué esta esencia? ¿Por qué esta Empatía, claro, inconsciente, empatía? Hubo una selección, hubo como una cantera ahí de temas de los que escogieron. ¿Por qué escogieron los que escogieron? Eso también está bueno, utopía. Sí. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, los temas, voy a partir por los temas, y después se fueron al trabajo artístico. Bueno, yo estaba leyendo un libro de filosofía, un concepto, ya ni me acuerdo qué concepto era, pero era un libro de Sartre, El ser y la nada. Y sí, una cosa en la micro. Sí, algo tranquilo. Y bueno, estaba trabajando en una biblioteca, entonces tenía acceso a todos esos libros. Y estaba muy desconcentrada en esa micro y tenía ganas de una cosa visual que aterrizara o concretara un poco el pensamiento tan abstracto y tan... como que era tan abstracto que alguien me pedía permiso para bajar, que ya se me iba muy rápidamente. Entonces sentía que con una ilustración se podía fijar de alguna manera este pensamiento. Entonces ahí recurrí al libro de Umberto Giannini. Miro a mi abuela Luisa, aquí presente. La breve historia de la filosofía, que lo comentaste, que bueno, es como un compendio de pensamientos filosóficos a través de la historia. Entonces desde ahí fui tomando conceptos que podrían ser ilustrables, que podían ser interesantes para los niños, como interesantes de plantear de esta forma, como de hablar sobre los conceptos sin que se requiriera ningún conocimiento filosófico. Entonces, bueno, fueron varios conceptos, después
fuimos conversándolos, ahí ya entró Giovanni al juego, al trabajo, y fuimos conversándolos, cambiándolos de nombre, como poniéndonos de acuerdo en cuáles iban a ser. También cuáles eran más ilustrables, porque ahí él es el que tiene más expertise. Y... bueno, sí, pues ahí fuimos conversándolo, discutiéndolo. A veces estábamos de acuerdo, a veces no estábamos de acuerdo, lo que también era interesante dentro de este mismo ejercicio. Y cuando elegimos ya cuáles conceptos podían ser ilustrables, igual también hay un tema ahí de cómo hacer la ilustración, porque no era fácil ilustrar estos conceptos. Y ahí también fuimos imponiendo ideas, de hecho teníamos más conceptos que fuimos sacando, incluso algunos que ya estaban ilustrados. Habían unos que eran más complejos también, entonces siendo este el primero, la idea era que fuera un poco más sencillo. Y todo fue muy pimponeado, fue muy conversado, las preguntas también las íbamos preguntando, fue bastante, como es el libro, fue el trabajo del libro también. Y la idea efectivamente es que las ilustraciones sean más abstractas, porque la idea es que amplíen al receptor, al espectador, no que le den tan masticado. Hay algunas que son un poco más masticadas, pero las otras son más abstractas también para que puedan ser un poco proyectivas, que finalmente es uno el que está viendo cosas en la ilustración, aparte de lo que se está mostrando. Como que ese fue el camino, bien conversado, harta tertulia, harto bares. Oye, si quieres quitarme el micrófono, Maraquita. ¿Te puedo pedir? Es una expresión. No, solo quería decir que, por ejemplo, en de lo que habla de la abstracción, esto, porque el libro también dice, es filosofía, pero también elementos de psicología. Y, por ejemplo, esto me pareció muy brillante porque es como el test de Rorschach, un poco, pero de otra forma, ¿no? Y esto es para ilustrar bien y el mal. Y me encanta, por ejemplo, igual no debería dar todo el contenido del libro, ¿no? Pero no, sí, un poquito, ¿no? Pero es muy simple, pero me pareció muy brillante, que es como bien y mal. Para la oscuridad la noche está bien y el sol está mal. Para la claridad el sol está bien y la noche está mal. Está súper bueno, bien interesante. Y lo bueno también es que concuerda con lo que aparece en otros momentos, con esto de que los puntos de vista, ¿no? O sea, eso es bueno porque a veces uno encuentra ciertos libros donde tú tienes conceptos, pero no necesariamente hay coherencia entre lo que se explica y aquí hay una coherencia en el texto, insisto. El inconsciente aparece, el dibujo aparece el inconsciente. O la gráfica, sí, dibujo, perdón. No. La obra. Pero, lo bonito, claro. Lo bonito. También como digo, los temas, inconsciente, empatía, entonces se nota un trabajo súper bien. O sea, uno ve un libro delgadito y uno cree a veces que como no están las 600 páginas de la crítica a la razón pura, entonces algo falta. Pero en realidad es un trabajo enorme. Bueno, el de bien y mal lo discutimos harto también, ¿no? Sí. No, es que a lo que vas y que se me olvidó decir antes en relación a la curatoría de los conceptos, que también fue un lineamiento que teníamos claro, que es hacer como un popurrí de los distintos lugares que alcanza la filosofía, porque tiene un poco de psicología, bueno, no sé, metafísica, política, con utopía, hay como varias ramas en el árbol. Y también preocupándonos de que hubiera una coherencia, pues de que fuera una conversación. De hecho, pensamos también harto en el orden de los conceptos, como para que uno al final pudiera como haber aprendido del concepto anterior. Siendo que igual es un libro dividido en conceptos, no es narrativo, entonces también se puede tomar desde cualquier forma. De hecho, eso tiene harto que ver como con la percepción de cómo nosotros percibimos las cosas finalmente. Puede ser desde la filosofía, pero también desde la psicología de distintas partes. Entonces lo del bien y el mal lo discutimos harto, por ejemplo, para que no fuera tan religioso, si se quiere, o moral, sino que fuera como esta idea de cuando el día está nublado y la gente tiende a decir que el día está feo, cuando en realidad solo está nublado, y el día con sol no es un día lindo, es un día soleado. Entonces esta idea del bien y el mal, en este caso, son súper comunes, estamos llenos de esta idea muy como bases del bien y el mal. Sí, a mí me parece muy nietzscheano. Claro, la moral. Quería
atender a otro punto de que habló Diana y que frente al cual como que ustedes me parece que podrían tener un punto de vista. Yo también lo he visto, yo hice clases de pedagogía, o sea, perdón, de filosofía con niños en algún momento, en mis prácticas. Y claro, el material es súper escaso, muy escaso, hay harto en inglés, rarísimo. Y claro, es realmente muy bueno que existan libros en español y con este tipo de actividades. En la contraportada hay una cita de Matthew Lipman, que es como básicamente como uno de los fundadores de esta metodología para hacer filosofía. ¿Cómo ven ustedes esto de que hablaba Diana al comienzo en torno a esta situación amenazada en la que está la filosofía constantemente y como también en el imaginario popular? Parece que filosofía como que ya no existe para mucha gente, como que es una pregunta que probablemente tú escuchas como investigadora, como alguien que se encarga de esto. Yo igual, a mí también me han preguntado como, mira, filosofía se sigue dando, yo pensé que ya no. ¿Cómo ven su libro en relación a esta condición? Como media que amenazada constantemente, media que como olvidada por muchas personas. No sé, ¿qué opinan al respecto? ¿Qué tienes tú? Yo me tomo de Perdón, ¿puedo hacer una intervención? por supuesto. Que por favor se dirijan un poco al público, porque ustedes están conversando entre los cuatro y nosotros. Sí, venía una parte en torno al mismo libro que quería decir después de estas como dos intervenciones grandes. Vamos al tiro a eso. Estaba preparado. En relación a eso, yo me tomo también algo que dijiste tú antes, que es como estamos como una sociedad muy dueña de la verdad. Creo que quizás ahora es más fácil también eso, ser dueño de la verdad, porque uno puede postear cualquier cosa y hay gente a favor y en contra, pero entonces más que nada el tema de continuar preguntándose, no sé, si está en peligro, o sea, un peligro, en extinción o lo que sea, finalmente sería como el reflexionar lo que estaría en peligro. Entonces, si es que lo estuviese, quizás siempre lo ha estado, no me atrevo a ser tan categórico en ese sentido. No sé si tú... Me cuesta un poco ser optimista, pero vamos a intentarlo. En general, en la educación veo de repente que falta mucha integralidad. Quizás se habla de pensamiento crítico, por ejemplo, como un objetivo que se comparte entre todas las materias, que por ahí quizás hay un lado filosófico, pero yo siento que también podría haber filosofía mezclada con educación física, por ejemplo, ¿sí? Como a través del yoga, no sé, estas cosas, como que la filosofía podría integrarse a muchas cosas. Y el arte también. A todo. Claro, a todo. La ciencia. A la matemática. Me pasa que también, uno de los objetivos del libro es un poco sacar a la filosofía de este ámbito tan alejado que es la academia, y que en el sentir popular la filosofía es academia. Y creo que tanto en la universidad como en los colegios se piensa la educación como demasiado diferenciada en temáticas, y se olvida que somos humanos integrales, que todo lo que nos pasa al mismo tiempo. Uno no es filósofo o matemático, sino que el cerebro es toda la mezcla junta. Entonces, no sé qué más. No sé si respondo a tu... Sí, quería... Estaba pasando yo. Primero, buen comentario que hace usted. Pero, ¿sabes? Yo pienso que esto, ahora que lo miraba, claro, nieta de Janine. No, ¿sí? Sí. Bueno, esto es tremendo reconocimiento a las generaciones anteriores, ¿no? A los ancestros, en un periodo donde hay mucha pugna generacional, mucha incomprensión respecto a las generaciones, porque, claro, en muy poco tiempo los cambios fueron muy grandes, de cómo se vivía, cómo era el concepto de familia, cuáles eran los valores, por qué trabajábamos, cuál era la autoridad. Y esto me parece un reconocimiento muy bonito. Bueno, mi último libro se llama Animal Ancestral, no por nada. O sea, creo que hay que retomar
una valoración con el pasado, no para decir que fue perfecto, pero parece que mucho se ha venido trabajando y a veces uno cree que viene aquí con la solución de muchas cosas y no es tan así, no es tan fácil. Y es bonito desde ahí, que quería decir, como que hay un aspecto ahí histórico bonito de reconocer el pasado. Y también porque la filosofía se hace preguntándose cosas del pasado. O sea, cualquiera que viene como el gran filósofo dice, mira, yo te voy a decir cuál es la verdad. Un niño puede decirlo, preguntarlo, porque a la vez está tratando de pensar por sí mismo. Es diferente. Si uno como adulto dice algo así, en realidad debería estar uno encerrado, yo creo, ¿no? Con más libros. Pero quería decir eso. Y quizás una cuestión que es importante respecto a la filosofía. El pensamiento crítico no es propiedad exclusiva de la filosofía. Digamos, el arte, la literatura, la ciencia política, la historia, todas esas pueden también tener un pensamiento crítico. Pero precisamente el preguntar correctamente, el identificar una forma de preguntar que no pregunta solo a mi conveniencia o mi antojo, sino que pregunta por lo más general, por eso la esencia, o qué hace que una cosa sea, o por qué es así y no de otra forma. O sea, las grandes preguntas de la filosofía son finalmente lo que la constituye una cuestión importante y distinta a otras disciplinas. Y el ser humano, recuerden, es el único que se pregunta por todo sin ninguna necesidad biológica, ¿no? Esa curiosidad, alimentar esa necesidad del ser humano por preguntar por qué estoy acá, cuál es el sentido de mi vida. Toda la vida tuvo que ser de lunes a viernes, así estaba la vida como así se pensó. Bueno, Dios parece que los 7 días, puso 7 días, entonces como que ahí quedamos con 7 días. Pero si Dios hubiera dicho 8 días, y si no hay Dios, ¿serían 8, serían 5, serían 3? Bueno, esas son preguntas que pueden sonar banales, pero en el fondo te dan una explicación de, bueno, somos animales bien especiales, ¿no? Que seguimos ciertas lógicas como si fueran obligatorias, pero a veces nos falta el sentido. Y creo que cuando uno desde niño se da cuenta que son formas de organización, contingentes, lo mejor que tenemos hasta ahora parece, pero no es una cosa impuesta, digamos, en el ADN, ni una cuestión necesaria, yo creo que nos da cierta libertad para poder entendernos y comprendernos mejor. Ya, bueno, atendiendo a la inquietud que decía, teníamos una parte en la que preguntarles a la concurrencia ¿qué opinan sobre esta pregunta? Voy a mostrar la imagen para sí, ahora tú me ayudas. Vamos a mostrar esta imagen bien surrealista, por lo menos. Pero bueno, ya esto no diremos. Otra. No, pero que esta me gusta harto. Dale. Hoy todos muy exigentes. Ya. ¿Lo ven todos? ¿Sí? ¿En qué página es? Porque hay gente que tiene el libro. Ah, bueno, si alguien tiene el libro, es la página 20. Sí. O sea, 18 y 19 la imagen. claro, 19, gracias. Ya, y les voy a leer lo que dice acá, les voy a hacer las preguntas y quien quiera participar, ¿verdad? Esto es bien libre, cuanto quieran. Dice inconsciente. Pasamos alrededor de 1/3 de nuestra vida durmiendo y al dormir soñamos. Cuando soñamos, accedemos a una especie de mundo diferente, donde se mezclan recuerdos con fantasía. Ese es el texto. Las preguntas son: ¿quién toma las decisiones en nuestros sueños? La segunda. ¿Quién toma las decisiones cuando estamos despiertos? Cuando lees algo y te lo imaginas, ¿está pasando de verdad? ¿Cómo distinguimos la realidad de la fantasía? ¿De dónde provienen esas cosas que soñamos? ¿En qué se parecen los sueños a la imaginación? Finalmente, ¿qué preguntas te has hecho tú? No sé si alguien tiene alguna idea en general, como que esto ya es poner a prueba como sus ideas, pero no sé, ¿alguien se atreve a responder alguna de esas preguntas o tener alguna idea en torno a eso? Nadie se va a reír, de hecho si alguien se ríe nos vamos a enojar todos. Sí, nos reímos. Claro. ¿Puedes repetir las preguntas? Sí. ¿Quién toma las decisiones en nuestros sueños?
Quizá quedémonos con 2, 3. ¿Quién toma las decisiones en nuestros sueños? ¿Y quién toma las decisiones cuando estamos despiertos? Cuando lees algo y te lo imaginas, ¿está pasando de verdad? Sí, dale. No sé si... No, como que no da tanto el cabello. ¿Puedes...? Ahí hay un micrófono. ¿Podrían hacer? O No la hablan repetimos también. Sí, sí, proyectando no, la claro. voz. Proyectos de la hora. Sí, sí, tampoco les haces guiar. Él habló, pero parece que no estaba hablando para todos. No, pero sí puedo plantear una cosa a partir de lo que he escuchado. Buenas noches. A mí lo que me parece muy útil de lo que he escuchado, porque más que una pregunta de lo que acabo de leer, porque me toca pensarlo, entonces no quiero patinar ahí, es entender que para que alguien entienda es preciso abrirle los caminos. Sin caminos nadie entiende. Yo me acuerdo cuando era cabro chico, yo vivía en Colombia, soy Carlos Salas de Canal 13, viví en Colombia 25 años. Y en tercero de primaria, mi profesora me detestaba porque mi pregunta siempre era ¿por qué? Vamos a hablar de los conquistadores españoles. ¿Y por qué fueron españoles y no gringos? No, es que llegó un español, pero no un español de España, cosas así. Entonces yo celebro que quien pueda adquirir esto y lo quiera usar, lo use en beneficio de abrir caminos, incluso uno mismo. Miren, yo vengo de tener una experiencia muy desagradable hace un par de días con alguien que estábamos hablando de lo que está pasando, no me voy a meter en qué tema, pero dice, usted no puede hablar. Perdón, ¿y yo por qué no puedo hablar? Porque usted no es chileno. Perdón, señor, yo lo que no tengo es acento chileno, pero soy chileno. Entonces, volviendo a abrir caminos, fíjense que estamos en el 2024, ¿no? Llevamos 2024 años buscando abrir caminos y todavía no los podemos abrir. Entonces yo celebro que a través de una obra, a través de unos dibujos, a través de unas preguntas, intencionadas o direccionadas, eso da lo mismo porque para abrir el camino hay que tener alguna intención, no se abre solo. Y si se abre solo, igual uno después lo va a cambiar. Pero sí celebro eso y les agradezco que me hayan invitado y pues les agradezco que hayan escuchado este pequeño dislate y agradecido de que haya gente que se tome el trabajo de pensar. Le estaba diciendo a la persona con la que vine, le digo, mira, si es fácil pensar, pregúntale a Google. Pregúntale a Google. Cuando usted se pregunta por qué nuestros hijos y nuestros sobrinos y nuestros nietos, para los que tienen nietos, yo no tengo, pero aspiro a tener, no quieren pensar, ¿saben dónde empezó eso? Cuando para resolver todo lo que era pensamiento había que preguntarle a Google. Y Google te iba a contestar algo y nadie se iba ni siquiera a cuestionar, ¿no? ¿Sí? Imagínense si Google le dice a usted que Arturo Prat es peruano. No es peruano, pero se lo dijo Google. Entonces estos libros ayudan a que uno empiece a pensar, a que no necesariamente todo está escrito y escrito a una manera, sino que se puede escribir de otra forma, más pegada a lo que uno es. ¿Quién es responsable de mis sueños? Pues en primera instancia yo, porque soy el que los sueño. Pero digo, todo el entorno es responsable de esos sueños. Cuando de pronto tú ves un cuadro, por ejemplo. Alguna vez me tocó estar al frente de un Modigliani, que era una cosa que en mi vida había imaginado que me iba a tocar. Digo, a esa distancia. Y yo me puse a llorar. Entonces pasa un señor muy perfecto inglés, me dice, "Do you have any kind of problem, sir? I'm just crying. I've never seen a Modigliani." ¿Tiene algún problema, señor? No, estoy solo llorando porque no he visto un Modigliani. Si a mí no me hubieran dicho de niño que Modigliani era todo lo que era, cuando yo lo vi, no lo habría descubierto. Entonces, por lo tanto, los felicito. Y perdón por la intervención. No, gracias. Sí, no sé si alguien quiere... Gracias por la intervención. ¿Alguien quiere también tomar alguna posición? Porque en el fondo esto es también tomar posición, decir, ¿quién toma las decisiones en nuestros sueños?
Y a lo que voy es que la respuesta a esa pregunta, no sé si alguien la tiene definitivamente. No sé, es una pregunta difícil. Te puedo hacer otra pregunta más, porque la verdad que me lo he preguntado muchas veces. Si estoy soñando, estoy despierto. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la verdad? ¿O el sueño o cuando estoy despierto? Y créeme que hay veces que todavía no tengo la respuesta. No sé. Sí, claro, obviamente. Pero todavía, y yo pensé que era como la única rarita. Pero después, con el tiempo, me fui dando cuenta que era una pregunta que nos hacemos varios. Más paso más durmiendo que despierto. ¿Y cuál de las dos es la verdad? No, claro, o sea, es una pregunta que suena ridícula, pero esas son las preguntas filosóficas, las ridículas. Cuando los niños preguntan ¿quién tiene las piedras por dentro? Me parece una maravilla, ¿sabes? Y si yo digo, no, mira, es como otra piedra. Me mira, pero ¿qué tiene? No respondí nada. Es una mala respuesta. Pero claro, si en la misma mente ocurre la vigilia y el sueño, ¿cuál es el criterio? Si se siente como real, agobia como lo real, y uno dice, bueno, principio de realidad con los otros, ¿no? No puede ser que estemos siendo engañados por un Dios maligno, como diría Descartes, permanentemente. Pero es un voto de confianza, ¿no? De que todos los días me voy a dormir y voy a despertar. Pero es un voto de confianza. Cada vez que dormimos y se apaga, porque a veces ni siquiera soñamos. En confiar que nos vamos a despertar. ¿Ah? O no nos acordamos. O no nos acordamos, claro. Entonces, es una pregunta que es importante. ¿Por qué los niños se agobian por sus sueños? También los adultos, las pesadillas. ¿Qué pasa ahí? Lo que ha sido y lo que no. Y quizá un montón de cosas, por eso el inconsciente es muy interesante que aparezca acá como tema. Yo solo reforzar quizás lo que decía recién de esto de los caminos. Yo creo que una de las cosas que más necesitamos reforzar es no los contenidos solamente, porque no solo Google. Ahora que tenemos el chat GPT, inteligencia artificial, yo me metí un rato para cachar hasta qué punto esto funciona. Y realmente es fascinante porque asusta. Pero cuando tú le preguntas, bueno, pero ¿cómo distingo un sueño de la realidad? Ahí empieza a fallar el chat GPT, porque empieza a encontrar un montón de como preguntas estándar y ahí falla, porque dice, bueno, para algunos hay que hacer esto, para otros hay que hacer esto. Pero es como, no. O digo, ¿por qué la figura del padre del judeocristianismo es diferente? Y ahí empieza todo. Pero son preguntas interesantes, porque a veces uno dice, bueno, ¿cuál es la autoría? ¿Por qué el padre es más autoridad que la madre? Ya no es la respuesta estándar. Claro. Y ese saber preguntarse, yo creo que es justamente poder aprender a pensar y atreverse. Por eso la curiosidad yo creo que es maravillosa, y en los colegios muchas veces matamos la curiosidad de los niños, diciéndole que esta es la forma de pensar, esto es lo que tienen que saber y el resto son tonteras. Y yo no quiero criticar a mis colegas docentes, sabemos que la profesión docente todavía falta reconocimiento, ¿para qué decir las parvularias y parvularios que tienen pésimas condiciones? En fin, quiero ser solidaria con eso, pero muchas veces nosotros decimos que formamos a esto, y a veces yo creo que más los deformamos que realmente estimular sus propios talentos y capacidades. Sí, yo quería volver a la pregunta, ¿sí? Disculpen luego majadero, pero no, solo quería problematizar más esto, porque a esto me dedico. No sé si le ha pasado a propósito de los sueños, como la situación en la cual, esto lo he hablado con otras personas, pero en la cual como que uno conoce gente y de repente soñáis con una persona y esa persona le dais un besito, qué sé yo, y uno despierta y uno dice, uy, me gusta esta persona, parece que me gusta esta persona. Y es curioso cómo los sueños direccionan ese gusto. No sé si a alguno le ha pasado esa... Estoy haciendo como un stand-up comedy. Ya, si a algo le ha pasado eso, que le gusta a alguien después de soñar. Bueno, esa, no sé, voy a volver a la filosofía, para pasar de la anecdotaria. Sigue siendo súper llamativo, como que... ¿Qué provocó realmente ese gusto? Si el gusto estaba como dentro de mí siempre, o si sencillamente mi mente hizo como algún jueguito y me asoció a algo, a alguien, y yo desperté y dije como, uy, esa asociación está buena. No sé si... ¿Alguien?
No sé, bueno, si alguien quiere contribuir a esta Ahí atrás. va a tener que subir la voz, pero... Yo de hecho he hecho mucho de menos eso. Los besitos. No sé si han escuchado los sueños lúcidos. Como que me dicen medio. Pero igual explícalo por si acaso los demás. Sí. Bueno, los sueños lúcidos básicamente es dejar una porcioncita súper chica el cerebro para poder controlar los sueños. Controlar dentro de un marco. Y hablando de, como volviendo a ser dueño o no dueño de en ese momento, yo hoy echo de menos, de hecho, poder sorprenderme, porque soy dueño de también esa parte, entonces no me sorprendo ya los sueños. Entonces me pasó, triste. pero no tiene nada que ver, sé distinguirlo bien, pero no tengo ese factor justamente como que me hice dueño del sueño. Entonces, como que ya no te asombran. Claro. Y la capacidad de De momento, en el sueño. No sé, ¿alguien más quiere? Sí. A mí me ha pasado por lo menos alguna vez que soñando no puedo despertar del sueño. Y por más que lo intento, como que me siento atrapado en el sueño y me cuesta un rato poder despertar, o quiero sacar un grito, no puedo sacar el grito, no sé, cosas así. Entonces pienso ahí de repente que el inconsciente tiene un poder sobre el consciente que se manda solo finalmente en ese momento, cuando uno entra al lado del inconsciente como para poner jugarle con algún punto. Yo diría que el inconsciente sí tiene un poder que es power, digamos, que puede hacer lo que tú decís, que quizás de repente manifestar que te gusta una persona o algo que quizás podría pasar. Hay gente que sueña a veces cosas que después le pasan. Entonces yo diría que el inconsciente sí tiene un cierto poder que se manifiesta sobre todo en eso, cuando uno no puede despertar y el lado consciente como que sí a ti no, quiere salir de esta pesadilla o de este sueño y el físico, el cuerpo no quiere moverse, no quiere despertar, no está como atrapado un rato hasta que realmente como que lo logra y sale. Pero ahí va ganando el inconsciente como te tenía atrapado prácticamente. Así que yo diría que el inconsciente sí tiene su lado que se manda solo, digamos, que no hay control del consciente. Quizás en el sueño lúcido ahí claro, uno puede realizar ese consciente, pero para quienes no lo dominan, digamos, uno queda atrapado, nomás no hay forma de salir, digamos. Uno puede, hay algo de sueño consciente, de sueño lúcido, porque uno alcanza a percibir que está en el sueño, pero no hay control. Bueno, gracias. Yo quería decir ahí que claro, una cosa, uno puede decir inconsciente de esta masa, o sea, pensar en Freud, ¿no? La interpretación de los sueños, ¿no? De Tom Dolby. Y es muy interesante porque el inconsciente se supone que es todo ese mundo medio pulsional, medio la forma digamos, de la cual nosotros como animales tenemos un montón de instintos, pero luego como somos conscientes, humanos conscientes, extraños, permitimos ciertas cosas como conceptos, como comprensión de la realidad, pero tenemos un montón de miedo, tenemos un montón de placeres, de sueños, de instintos, que luego el sueño es la dimensión en la cual se expresan. Y como todo pasa en nuestra cabeza, pero las caras, las personas son un poco personificados, encarnados por los recuerdos, por las fantasías, por lo que hemos visto y lo que no, en todos nuestros sueños siempre somos nosotros un poco los protagonistas, aunque aparezca mi mamá ahí o un vecino, estoy viendo desde el punto de vista por lo menos, digamos, freudiano, medio psicoanalítico. Entonces es interesante cuando uno ve que de repente aparece una víbora y una planta y una madre y no sé qué, y mi primo, y todo soy yo. Pero no es yo consciente, es yo el temeroso, es yo el del pasado, es yo del futuro. Entonces, por eso la interpretación de los sueños es muy interesante, no porque vaya, en mi opinión, a predecir el futuro, no lo cierro, porque como no tengo esa capacidad divina, qué sé yo, pero lo que sí está claro es que pareciera ser que nuestros temores, nuestros sueños, nuestras felicidades que se expresan, y por eso uno puede pasar mucho tiempo tratando de analizarlo para poder desde esos lugares conocer este presente que está aquí al frente, ¿no? Esta Diana que está aquí como tan consciente, pero que acá están un montón de pulsiones, miedos, ansiedades que están en la noche trabajando y afortunadamente no me acuerdo porque si no sería una locura, o sea, estoy todo el día pensando en lo que pasa en la realidad y después lo que pasa en el sueño para volverse loco, pero es una cosa interesante para poder también, sobre todo cuando hay traumas, cuando hay miedos permanentes, o sea, la repetición de los sueños, que hay algo ahí. No necesito una explicación científica para creerlo, ¿no? La repetición de nombres, un trauma, como una herida, una falta,
Por eso es importante entender esto del inconsciente, no como una cosa mística o los sueños como mágicos nomás, es una forma en la cual nosotros también nos podemos conocer. Y de nuevo, para los niños, autoconocimiento, sus emociones, sus miedos, yo creo que es súper importante, ¿no? Claro, es una herramienta muy útil que ya viene en uno. Claro. Yo quería hacer una pregunta volviendo al libro, en el sentido de que uno echa de menos en el modelo educativo chileno, el que te busquen los talentos. ¿No se escucha? Para que te escuchemos mejor, por favor. Gracias. Lo que uno tiene como frustración en el caso del modelo educativo chileno es que nunca un profe te busca el talento. Tú eres bueno para la publicidad, bueno para la ingeniería, bueno para la... Unidimensional, como ¿Cachai, no? decías tú, claro. Entonces, la pregunta para ustedes, ¿hay algún manual para los profes para que enseñen a leer el libro y los niños aprendan a pensar? Porque si no estamos sonados. Sí, no todavía. ¿Me cachai? Eso, desde el corazón lo digo, no por ningún conocimiento ni nada, pero como un chileno que tuvo un modelo que no me buscó los talentos que yo tenía, o a mi hijo, en general. Yo les preguntaba a los compañeros de curso en el equipo, ¿y tú qué querías estudiar? ¿Qué había en la prueba? ¿Qué hay? No sé. Nadie sabía nada. No cachaban. Muy pocos decían, yo quiero ingeniería, medicina o, no sé, educación física. Pero nadie busca el talento. Entonces, si tú le enseñas con ese libro a pensar a los niños, a cuestionarse, ayudémosle a los profes a que les saquen más provecho. Nada más, ese sería una de esas virtudes de un ignorante. O sea, bueno, igual es quizá un camino para el libro 2 y el 3. ¿O no? Librería Cataluña. Vienen muchos, claro. Vamos con este primero. Al ministerio. Bueno, mientras, igual quería dejar ahí un insumo de momento. No hubo respuesta. Ellos iban a pasar sí. Uy, perdón. Sí. ¿Cómo enseñar lo que... No es si le va a pasar para anterior. Dale. O después sigue. Yo no tengo respuesta. Pasa para O sea, lo único que tengo que puedo decir como respuesta es mi experiencia personal trabajando en las bibliotecas escolares, no con este libro todavía, pero sí con otros libros de todo tipo, y también en la biblioteca, que es otro contexto, no es el aula, es un poco más distendido y también quizás más integral, sobre todo en este concepto de biblioteca CRA, donde convergen todas las materias supuestamente, y ahí sí probé hacer una conversación literaria con los niños y funcionaba muy bien. No sé si les quedará claro qué estudiar cuando salgan del colegio, pero sí se genera una reflexión, una conversación, sí se aprende a escuchar, no sé si en una sesión, pero se ve que si uno trabajara en ese formato de la conversación, de las preguntas, sí se puede lograr esto que decía Diana de aprender cómo a preguntar y a escuchar y a tolerar y a respetar los propios pensamientos, porque hay reflexión detrás de los propios pensamientos, entonces uno aprende a respetar esos pensamientos, porque costaron trabajo, costaron reflexión. Y asimismo, uno puede respetar los pensamientos del otro, porque entiende que al otro también le costaron trabajo pensarlo. Entonces ahí quizás son sutilezas, pero que existen, que algo se puede hacer por ahí. Yo no soy profesora igual, así que no puedo responder como... Yo le quería agregar que desde el método en sí mismo es correcto. Es correcto enseñarle a un grupo de muchachos, y quien tiene la palabra, que no haga lo que acabo de hacer yo, que entré por la puerta y me puse a hablar, hay que pedir permiso, etc. Pero donde yo le tengo serias dudas a los manuales de profesores es cuando los manuales encausan. Y los manuales normalmente encausan. ¿Qué quiero decir encausan? Lo llevan a uno a un solo sitio, que es el sitio que o el autor o el profesor interpretó del autor en cuestión. Y por lo tanto, el chiquito que tiene que pensar se encuentra con que lo único posible es ese cuadradito, que curiosamente es todo lo contrario de lo que estamos diciendo. Yo creo que ahí, más que un manual como tal, quizá uno pueda hablar de una capacitación de pensamiento que no hace nada mal nunca, pero no una forma de
elaborar algo a partir de 1, lápiz rojo, 2, línea roja, 3, título en azul, 4, números en verde. Eso es un manual. ¿Cómo le enseño yo al chiquito que está preguntando qué hay dentro de la piedra? ¿Qué hay dentro de la piedra con un manual? O sea, ya. ¿Qué me invitas? Pero voy a ser breve. ¿Puedo? Pero por favor. Es que claro, efectivamente hay un problema de la estructura curricular, porque antes estaban formando para, o sea, o formadas para tener profesionales o técnicos o el hombre o mujer unidimensional, es decir, tú eres bueno para este trabajo y vas a ser bueno o buena para este trabajo el resto de tu vida. Y por eso imagínate que no vayas a quedar cesante porque se te acabó la vida, que no vayas a jubilar porque se te acabó la vida, y todas esas cosas que sabemos, ¿no? Y lo digo no como crítica, lo digo como alguien que pasó por ahí. O sea, yo hace poco me di cuenta que quizás podría haber sido bailarina, quizás podría haber sido otras cosas, y trato de integrarlo, porque el tener el trabajo en uno de nuestros talentos ya es una maravilla, y yo me siento afortunada, pero no significa que somos solo eso. El ser humano es una cosa plástica, que puede, y tenemos una y mil cosas. Pero claro, en el colegio, en los centros de formación técnica, en las universidades, en los institutos nos forman para ciertos trabajos que nos den, ojalá, empleos. Ahora tenemos trabajos o personas formales que no tienen ni empleos, lo cual es más dramático a veces también. Entonces, quiero decir con esto que, no sé, en Alemania, por ejemplo, el sistema es diferente y hay más esto de que los niños aprendan jugando, pero porque todas las condiciones son diferentes. 20, 25 estudiantes en una sala, colegio público, 20, 25 estudiantes en una sala, profesores que tienen excelentes condiciones laborales. Entonces realmente es otro planeta. Y ahí ellos aprenden y reconocen sus talentos y estudian después normalmente 2 o 3 cosas, porque saben que pueden hacer 2 o 3 cosas. No se obligan a decidir por una, como nos pasa a nosotros, y es muy difícil hoy en día, si tienes muchas opciones, elegir. Esto quizás voy a sonar como que lata contar de la historia, pero es importante y lo menciono porque a veces a mí me dicen, oye, qué bueno todo lo que has hecho tú, tu currículum, y yo digo muchas gracias, pero en verdad para mí en un momento hago esto, y entonces como quiero estudiar filosofía en otro país, tengo que sacarme buenas notas y ganarme la beca y era un camino. Si yo hubiera tenido, por ejemplo, muchos más, estoy hablando de por ejemplo, piano, ballet, filosofía, biología, probablemente hubiera sido mucho más difícil tomar la decisión de qué hacer. Entonces es muy curioso, porque uno siempre quisiera que los jóvenes tengan todas las posibilidades, los padres, ¿no? Que mis hijos tengan todo y así decidir, pero es difícil decidir. O sea, Heidegger también lo decía, mientras más posibilidades tenemos también es difícil reconocer cuáles son realmente los caminos por los cuales yo me voy a hacer cargo. Entonces es una mezcla curiosa y por eso es bueno saber reconocerse, saber pensar, y yo diría, como digo, los contenidos, antes había que saber todo de memoria porque no teníamos Google, porque los libros eran caros, bueno, todavía son, pero Google es barato, pero también hay mucho fake news, como decía, también hay mala información. Uno tiene que aprender a seleccionar y sobre todo aprender a pensar. Y eso significa revisar la coherencia de los argumentos, preguntar de nuevo, ¿dónde está la contradicción? ¿Esto es un argumento que es puro miedo o hay base para? O sea, cuestionarse de otra manera. Y para no ser manual, yo diría, el manual ayuda para entrar a los grandes. Por ejemplo, Heidegger, uno decía, entrar a Ser y Tiempo o El Ser y la Nada, tú decías, chuta, difícil, fui a millas, o sea, Giannini. Bien, pero después volviste a Sartre. Eso es. Uno parte con ciertos textos y quedan grandes a veces. No importa. Voy a la ayuda, voy al manual y vuelvo al grande. O sea, uno tiene que leer a Homero y tiene que leer a Homero. Quizás no voy a entender todo, pero el no entenderlo ya me estimula para poder tratar de hacerlo. Y en eso hay una vuelta epistémica de uno sentirse contento con uno. Ahora entendí una frase más. Reconozco, este mito se repite aquí en los griegos y parece que los mapuches también una figura similar. Y comprendemos mejor la historia. Y ya vemos las generaciones como algo mucho más cercano y no de nuevo como estos locos, esta gente extraña. Mira, hay más similitud. Somos más parecidos los humanos. Oye, espérenme.
No sé si quieren decir algo sobre eso o ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? Sí, quizá, bueno, como que se volvió medio como laxo esto con el ejercicio, con el libro, pero sí, igual en términos generales, no sé si alguien quiere preguntarles algo a los autores o decir algo, acotar algo. Sí. Sí, es posible. ¿Me escuchan ahí, no? Sí. Hola, buenas noches. Giovanni, Carla, felicitaciones en primer lugar, gracias por la invitación. Quería enlazar un poco lo que dijiste tú al respecto del proyecto, o sea, de los sueños, el inconsciente y todo eso, y ahí vincular una pregunta a ustedes. Yo no sé, tengo la sensación de que todo lo que preguntaste es atender al interior del mundo, en función de un fenómeno contemporáneo que vive la niñez, de que todo es en el exterior y con mayor información cada vez, digamos, videos cortos que suministran, digamos, cada vez más información, y la información es desbordante para un niño. Desde ese ángulo quisiera agradecerles que le entreguen un suministro a los niños que vienen, digamos, en medio de toda una promoción comunicacional, ¿no es cierto?, de redes, en fin. Mi primera pregunta es ¿por qué la niñez, digamos? Porque a mí también me dan ganas de leerlo, entonces están atendiendo al niño interior de cada uno, esa es como mi primera mirada. Y lo segundo es como, en el fondo, la filosofía, a propósito de esta como amenaza que decía acá el profesor, no sé. ¿Qué piensan ustedes en términos de que si el ser humano es existencial per se, y si los niños, digamos, porque hay una mirada que hoy que se portó mal, hoy que es súper indisciplinado a propósito digamos, de su comportamiento, en fin, pero tienen como una esperanza en la niñez, y esa es mi pregunta. Su objetivo es como realizar un acto curatorial en el interior, instalar unas primeras preguntas. Y como tercera pregunta, ¿tienen algún plan mayor en el largo plazo? Esa es ojalá que sí, digamos, porque pienso que el ser humano es altamente inteligente y existencial en sí mismo, digamos. Entonces, y los niños lo son. Carl Sagan decía, ¿por qué hay gente que desprecia que un niño pregunte por qué la luna es redonda? Gigantesca pregunta, en el fondo. Entonces eso, y agradecerle fundamentalmente, y felicitaciones. Eso. O sea, en mi caso, el por qué la niñez igual tiene que ver también con eso del niño interior. A propósito de lo que decían recién, yo fui un niño que preguntó mucho, y eso era muy molesto, y eso como que no se me pasó, lo que después se convirtió en una suerte de rebeldía en la adolescencia, pero siempre era lo mismo. O sea, el tema era, ¿pero por qué? ¿Pero por qué están diciendo eso? Y eso ha sido molesto. Incluso cuando, por ejemplo, estudié publicidad y en vez de querer hacer una campaña quería hacer una tesis sobre la publicidad engañosa. Y me dijeron... Sí, me dijeron, no se puede. Y yo, ¿pero cómo no se va a poder? ¿Cómo no voy a poder yo? ¿No es mejor entregar algo distinto a lo que están incluso? Y la respuesta fue, es que aunque tú la hagas, acá no hay nadie que te la pueda corregir. Entonces, esa forma... En mí por lo menos siempre ha estado, siguió estando, no se pasó. Creo que es algo bueno que no se haya pasado. Y creo que no se debería pasar en general. Creo que se empieza a pasar cuando uno empieza a dar las cosas por hecho, y eso es justamente lo contrario a cuestionarse. Es simplemente acatar, decir, ok, es así porque me lo dijeron. Que es como el primer aprendizaje también. ¿Por qué digo así? Gracias. También agrego que tiene que ver la infancia como, bueno, para agarrarme el concepto de esencia también. Creo que la filosofía tiene harto de preguntarse, como ir hacia atrás, ir al origen de las cosas, como no dar las cosas por hecho, que es algo muy de la adultez, dar las cosas por hecho. Pareciera ser que ser adulto es seguir las normas que nos fueron diciendo. Salir del colegio, estudiar, trabajar, casarse, tener hijos, jubilar, morir. O no sé, cosas así bien estructuradas que no dan espacio para ese tipo de preguntas.
Entonces, claro, un poco más que hacia los niños, hacia el origen de la filosofía y de nosotros mismos, pues de cada uno. Claro, ahí en la ilustración de esencia justamente una matrioshka, y la matrioshka son de estas muñecas rusas que van teniendo. Entonces la idea es que ese ser pequeño, esa matrioshka pequeñita que está al principio, que es como nuestro ser esencial, sigue estando dentro. No es que él se va muriendo, entonces también es para nuestro niño interior, ese niño también sigue estando ahí, también sigue haciéndose preguntas, por algo también existen estas crisis de los 40, los 50, los 60, cualquier crisis, a cualquier edad, en cualquier momento. Efectivamente creo que son crisis justamente existenciales. A raíz de eso, la otra pregunta que decía ahí, yo sí siento que es muy natural ser existencialista, y es algo bueno, pero a la vez molesta mucho, porque hay mucha gente que, contrario a cuestionarse su existencia, quiere disfrutar la existencia, que quizás no está mal, pero sí creo que lo otro está y está bien tapado. Igual las redes sociales y todo eso ayudan mucho a tapar el existencialismo. Es un buen aporte a distraerse para no pensar. No sé si quieres decir algo de existencialismo. No, se me había olvidado esta parte de las redes sociales, claro, o de algo que se ha estado un poco hablando, de la cantidad de información que nos llega y la poca reflexión que tenemos. Como incluso se confunde información, uno cree que mientras más información consume, más sabe. Pero no, el cerebro tampoco es incapaz de reflexionar todo, es desbordante, como alguien dijo por ahí. Bueno, y la tercera de si hay ganas de seguir haciendo, si hay ganas de seguir haciendo más volúmenes para distintos públicos también, ir agregando cosas, es una experiencia orgánica también que se va dando justamente lo que está pasando hoy día. Entonces, sí. Gracias. ¿Alguien más quiere preguntar o acotar algo? ¿Alguien más? ¿Tú? Sí. Dale. Sin cámara. Primero, me encantó las preguntas que has hecho del libro. Felicitaciones. ¿Es para que los padres ayuden a los niños a hacerlo o hay espacio? Yo no soy chilena, entonces hay espacio. No puedes hay espacio en la malla curricular en el día de hoy para ese tipo de libros, para ese tipo de cuestionamientos en los niños. O sea, porque eso es importante desde el niño hasta que sale del colegio. Eso es una. Y me queda la duda, simplemente como puede ser una pregunta muy tonta, de cuál es la diferencia entre la fantasía y la imaginación. La fantasía y la imaginación, porque han hablado de fantasía e imaginación cuando hablaban de los sueños. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Como ser consciente. Yo diría que la fantasía juega con las expectativas, o sea, diría yo, alguien puede rebatir, estamos jugando con esto. Que yo diría que la fantasía como que juega con las expectativas, es decir, como que yo fantaseo que va a llegar alguien y me va a dar un completo y yo voy a quedar muy feliz. Y claro, yo fantaseo con eso. Pero claro, yo puedo imaginar, pero que no juegue con mis expectativas. Por ejemplo, puedo imaginar hoy cómo fue vivir en la época romana. Y no estoy como esperando nada al respecto de eso, solo me lo imagino, como, puedo haber estado por ahí, qué sé yo. Pero eso es como regla dentro o sea, solo estoy proponiendo una definición, solo, no sé si alguien está en desacuerdo, pero yo diría eso. Dale tú. Ya, voy a partir por la otra. Estoy pensando en la fantasía, estoy ganando tiempo también en la otra parte del cerebro. Bueno, hay colegios que enseñan filosofía para niños desde temprano. La mayoría son colegios particulares. Hay colegios que son de los subvencionados, particulares subvencionados. Y en algunos públicos hay talleres. De hecho, yo quería decir también, porque ahora decía que, claro, efectivamente muchos libros de filosofía para niños están en inglés, pero también acá en Chile, Olga Grau, por ejemplo,
es una profesora que fue de las primeras que trabajó filosofía para niños en Chile, y con Ernst Tugendhat, que es un alemán súper, digamos, un pensamiento muy riguroso, muy académico, pero hicieron este esfuerzo, ¿no? Que era como por primera vez sacar algunos textos en español, pero insisto, mucho texto, no con imágenes, entonces es diferente, pero para también ser honesto con nuestra historia y nuestro pasado, ¿no? Que eso es importante reconocer, porque ya ella fue muy criticada en su momento de sacar hacer filosofía para niños, porque no era una cosa como poco seria, la filosofía es de adultos, grandes, y tampoco cualquier adulto, ¿no? Académicos y doctores y todo, entonces, en fin, pero sí se puede. El tema de nuevo es cómo tú ocasionas las condiciones para que esto realmente en una sala de clases pueda ser usada bien, y eso significa que no sea algo que sobrecargue a los profesores, sobrecargue a los estudiantes, sino que sea un momento de disfrute, porque esto se tiene que disfrutar. O sea, la filosofía no solamente esta cosa de desde el asombro, me asombra algo y me hago las preguntas, sino que también del ocio, que es la negación del negocio. O sea, bueno, el negocio es trabajar para poder vivir, y la filosofía es no, y no es porque de flojos, sino porque es justamente esto de que no estoy preocupada de qué cocino y qué como, sino de, no sé, como, ¿qué tiene que ver los alimentos con cómo soy, por ejemplo? Hay un filósofo, ¿no? Alemán que se llama Feuerbach, decía, uno es lo que come, y sonaba muy bonito. Man ist, was ist. O sea, suena como un juego de palabras, pero claro, porque en el fondo lo que comemos también tiene que ver con, él decía como decía un materialista radical, lo que comemos no es neutral con nuestros valores, etc. Entonces, creo que tiene que haber este tipo de espacio, pero también en las casas, por supuesto. Pero ya que los padres tengan tiempo de leer un cuento con sus hijos, es una maravilla, pero pareciera ser como una cosa como muy difícil, ¿no? Entonces, esta es una herramienta maravillosa, pero hay que ver de nuevo, todo es tiempo. Los profesores con los estudiantes, los padres con sus hijos, los hijos de tomar el libro y leerlo y no quedarse con la imagen ahí. Digamos que como bien decían, ¿no? Que se toma todo, la imagen es muy, muy rápida o sea, la imagen es algo que nos atrae, algo de nuestro hipotálamo está absolutamente pegado con la imagen, el scroll, por eso funciona muy bien en Instagram. Y TikTok, o sea, mi padre me decía, Diana, esto es una maravilla, sácalo de acá. Y decía, papá, claro, porque tiene una cosa muy, te capta completamente. Porque haces poco y estás muy estimulado. La lectura es distinta. Tú tienes que leer, escribir. ¿Se acuerdan cuando uno no podía sacar fotocopias o rayar? No, uno tenía que ir acá a una librería, una biblioteca, tomar el libro, sacar apuntes. Era todo un trabajo, lectura, mecánico, el cuerpo entero estaba trabajando. Entonces desarrolla más capacidades, por supuesto, cognitivas, cuando tu cuerpo entero está entre que leo, recito, escribo, cuento a otro, mi cuerpo de nuevo escribiendo. Si es solo lectura o solo imágenes, es poco lo que realmente nosotros desarrollamos cognitivamente. Entonces no se trata de demonizar las pantallas, pero también hay que darle espacio a otras cosas. Por último, yo diría, si los hijos no ven leer a los padres, no van a leer, porque es como, tienes que comer verduras, y lo otro con el asado, papá frito, no, pero es que tú, o sea, los niños aprenden por imitación en muchas cosas, ¿no? Y creo que eso es importante. Por último, si no va a leer, haga como que lea, por el bien de su hijo. Yo debería ser como un eslogan, ¿no? Haga como que fuera de una pantalla, no importa, pero ¿me entienden? Pero ese libro no, por decir, ocupa mucho tiempo también de parte del padre con el hijo, porque no son preguntas fáciles, no son preguntas... Pero nadie dijo que la vida iba a ser fácil. No. pero son preguntas buenas que permiten abrir. Claro, hay que como ponerse en las buenas con la lentitud también, ¿sí? Porque ese es todo tan esquizofrénico y tan rápido, y sentir placer por las cosas que toman más tiempo, que son más lentas, como un placer por lo lento, y está bien. Entonces, creo que ella tenía una presentación. ¿Sí? Yo creo que estamos cerrando, así que después. Bueno, ¿se me escucha? Sí. Quería contar algo. Estuve mirando el libro. Está hermoso. Felicitaciones. Yo soy profesora de yoga en colegio y trabajé todo el año pasado en un programa gubernamental 4 a 7. Y lo miraba y decía, es genial porque en esos espacios se podría trabajar con ese libro perfectamente, porque hay espacios donde se invita a la reflexión. Entonces nosotros todos los días, 1 hora,
nos sentábamos a reflexionar sobre conceptos, ideas, lo que se pasara por la mente de cada niño o niña. Nos sentábamos y conversábamos y debatíamos sobre la situación. Entonces yo decía, qué lindo tener este libro en el aula para estos programas, donde están los niños 5 horas sin saber qué hacer o repitiendo una y otra vez los mismos ejercicios. Yo hacía yoga, teatro, música, danza, hacía todo. Y es lindo sentarse y escuchar cuando ellos están cuestionándose la vida entera. Porque generalmente estos niños no son niños que son de un colegio privado, sino que son niños de escasos recursos, con problemas grandes. Entonces, cuando ellos empiezan a reflexionar y tú les das herramientas para reflexionar, es muy grato. Yo les llevé, no sé si ustedes conocen a Francisca Cerda, que es una gran escultora, y yo les llevé los libros de Francisca Cerda para que ellos pudiesen hablar de la figura que hacía en cada... Ay, se me olvidó el nombre. Escultura, de sus esculturas. Y la reflexión que daban cada uno de ellos era así impresionante. Yo muchas veces tomaba los cuentos o sus reflexiones, porque yo lo hacía mirar, observar toda la clase, 2 horas, y tenían que ellos escribir todo lo que sentían, todo lo que pensaban. Y de repente decía, ouch, cómo duele todo esto, lo que lo hace reflexionar, y que de repente no les damos esos espacios para que ellos se puedan expresar, desarrollar. Lo encuentro muy lindo, o sea, como el libro, no sé, si había una forma, tú me preguntabas si había una malla curricular. Yo justamente trabajo con varios niños y claro, me ha tocado justamente ver unas clases de filosofía para las infancias, y es esto, pues cuestionarse, como cuándo estoy bien, cuándo estoy mal, y cómo uno desde la nueva forma de relacionarse con las infancias agarra esto, pues, del bien y el mal, por ejemplo. Ya tú no le dices a un niño, oye, te estás portando mal, no. Le dices a un niño, mira, esta actitud quizás no es positiva, podemos transformarla de otra forma, veamos qué sería positivo. Y conversar todo eso desde la pedagogía, desde el aula, desde el crecimiento de la infancia, no está así como en una base, solo lo tiene que llevar el profesor y tener muchas ganas de desarrollarlo. Eso. Gracias. Hay una votación más. Yo quería dar, primero las gracias. Gracias por la invitación y gracias por desarrollar esto. Yo quería dar como mi postura desde mamá. Yo tengo 2 hijos y mi hijo menor el año pasado estaba en 5º básico, y en su colegio, yo no sé si en todos los colegios habrán hecho eso, él está en un colegio municipal de acá de la comuna, y en su colegio el año pasado hicieron una adaptación a la malla y quitaron horas de lenguaje, matemáticas, para poner horas de filosofía, de yoga y de psicoemocional. Y lo encontré maravilloso hasta que comencé a darme cuenta que en las clases de yoga los niños se aburrían, porque eran clases como muy relajadas, y para niños de 5º básico no funcionaba el estar ahí como meditando mucho rato, necesitaban algo más activo. Y cuando caché que las clases de filosofía en realidad eran como clases de historia. Sí, cuando me di cuenta fue muy triste, porque cuando yo vi la malla fue como, ay, qué maravilla, qué increíble, van a tener filosofía, les van a hacer preguntas, van a pensar. Y cuando comencé a revisar el cuaderno de mi hijo y a preguntarle, era como historia. Historia. Y como que veían como la historia de cada filósofo, pero no como desde el preguntarse, desde el hacerse preguntas. Entonces por eso les quería dar las gracias por desarrollar este tipo de herramientas, porque sería maravilloso que en los colegios, o sea, que en el colegio de mi hijo los niños hubieran estado con este libro, con imágenes, con preguntas, haciendo sus clases de filosofía, y no viendo la biografía de cada uno de los filósofos más grandes de la historia. Entonces, como respondiendo a tu pregunta, por lo menos, yo no sé si en todos los colegios era así, pero por lo menos en el colegio de mi hijo hicieron esta adaptación como a petición de las inquietudes de los apoderados, y encuentro que está súper bueno. Siento que realmente le faltan herramientas, porque de hecho la profe de filosofía era la profe de lenguaje. No era una profe de filosofía. Pero igual siento que es un buen comienzo. Creo que es un súper buen comienzo, que comiencen a hacer estos cambios, que comiencen a incorporar estas materias,
hemos reclamado igual de que debería ser una profe de filosofía, debería la profe yoga ser, que era otra profe de lenguaje, era de yoga. Tenía que ser una profe de yoga, no una profe de lenguaje. Pero siento que este tipo de herramientas está súper bueno, porque alguien preguntaba por ahí si es que había un manual de cómo ocuparlo, y yo, si bien no lo he visto, estuve escuchando las preguntas, viendo las imágenes, eché un ojo por aquí que lo estaban hojeando un poco, y siento que ya el libro en sí es un manual. O sea, ya el libro en sí, solo con el hecho de poner a un niño a mirar una imagen, o sea, por lo menos yo lo hago harto con mis hijos, de sentarnos así como observar, cuestionarnos, preguntarnos, ¿tú qué opinas? ¿Qué sientes? ¿Qué te pasa? Creo que ya tener una herramienta así ya es en sí un manual. Como desde mi perspectiva como madre lo veo así. No sé, no soy profesora, no soy pedagoga, no sé cómo ser en aula, pero por lo menos yo en mi casa siento que herramientas así están súper buenas. Así que gracias, chiquillos, muchas gracias, y vamos con el filosofía 2, 3 y tal. Así que eso, gracias. Bueno, muchas gracias por las acotaciones. Ya tenemos que cerrar. Es que estamos... Pero la pregunta de ya. Bueno. Los niños no le van a decir que no. No les vamos a decir que no. Vamos a quedar muy mal. La inclusión. Pregunta. ¿Cómo vas a hacer el lanzamiento del libro? Con los niños. Hay que hacer un lanzamiento con los niños. Literal. Literal con los niños. Sí. Esta es la pregunta más difícil. Esta es una previa. Esta es una previa, claro. Y después vamos con los niños. Vamos a hacer un lanzamiento exclusivo para los niños. Y lo vamos a lanzar de verdad. Vamos a lanzar porque Sí, pues claro. Una piñata de libros. Está bueno. una piñata del libro. Invitan. Bueno, agradecemos mucho las intervenciones. Quería un poco recopilando las intervenciones que hubo en torno tanto al libro como a la instancia, al acto de hacer el libro. Me parece que es importante notar que ahora nosotros igual hicimos el ejercicio de ocupar este libro. Entonces como que un poco lo que decían ahí, que el mismo libro es como... puede ser el mismo manual al mismo tiempo. Y lo otro, lo que me decía Giovanni cuando nos conocimos por Zoom, pero me decía que estas preguntas son preguntas que de todas maneras nosotros, bueno, la mayor parte de nosotros como adultos, dejamos de hacernos. Y medio que la ignoramos. Y de todas maneras, claro, un libro como este... interpelar a los niños a que hagan esas preguntas y un poco que jueguen a argumentar, pero en el fondo, claro, también está bueno notar que nosotros hemos dejado de jugar a eso y a tomar decisiones en torno como a esos argumentos o esas convicciones que tenemos en torno a, qué sé yo, qué es el sueño. Por ejemplo, no sé, ahora salió una intervención en torno como a si los sueños pueden ser premonitorios. No hablamos mucho de eso, pero eso ya es un temazo súper grande. Y claro, podríamos hablar en torno a eso. Como, no, yo no creo en esto porque bla, bla, pero no, yo he visto casos. Y quizá también formar parte de este diálogo infinito que es la filosofía. Entonces, les dejo invitados a leer este libro. Les agradezco la participación. Les dejo a Carla, a Giovanni y a Diana. Y eso, un aplauso. ¿Dónde se puede obtener? No, pero el libro está en todo Chile, está en ebook, está en print on demand, o sea, está universalizado. Así que acceso hay de todas partes. ¿Ya? Y ahora lo pueden llevar autografiado. Y también van a estar en la Furia del Libro, Giovanni y Carla, este fin de semana.
Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Y hay vino, hay vino.